Dios les bendiga. Continuamos hoy con el libro de Job y hoy vamos a ver el capítulo 8. Los amigos de Job se han turnado uno a uno en las acusaciones a Job. Y si Elifaz nos pareció que, aunque fue algo educado al empezar su discurso, también fue rudo, ¿no? Al hablar, este lo será más, Bildad, el que continúa, el amigo que continúa en su discurso. Al menos Elifaz se muestra más cortés al iniciar su discurso, pero Bildad vemos que va a ser mucho más hiriente. Elifaz llegó a la conclusión de que Job sufría porque había maldad en él. Bildad también llegó a la misma conclusión. Bildad es más cruel en sus acusaciones, ya que menciona a los hijos fallecidos de Job. Bildad es un legalista, tradicionalista, quien se identifica con el pasado. Bildad, un descendiente de Suá, hijo de Abraham, con Cetura. Y eso lo podemos ver en Génesis 25, 1 y 2. Bueno, dice así el primer versículo. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Bien, como dice en el versículo 1, Bildad suita, o sea que se cree que es descendiente de Abraham y Cetura. Y vemos que ahí inicia con una pregunta, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Vemos que Elifaz en su discurso, él empezó como pidiendo permiso para poder hablar, en cambio aquí no. Lo que le está queriendo decir Bildad es que por qué no, en otras palabras, ¿no? Que por qué no se calla, o sea, que ya basta de tanto hablar. O sea, lo que él está haciendo es censurando las palabras de un desvalido, como el mismo Job lo expresó, ¿no? Elifaz está también censurando las palabras de un desvalido, los compara con un viento impetuoso, sin tener en cuenta el dolor, ni las palabras, ni el sufrimiento, ni el luto por los cuales Job está pasando. Tremenda falta de empatía, ¿no? Podemos ver en este hombre, aunque Job ya dijo, pero es que estoy sufriendo, es que era visible lo que estaba pasando. ¿Quién de nosotros ha sufrido la muerte de todos sus hijos en un mismo día? ¿O quién ha perdido todas sus posesiones en un mismo día y se ha enfermado con tal enfermedad maligna como la que Job pasó? Yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido tanto como él, y sin embargo vemos que sus propios amigos, aquellos que de lejos vinieron para consolarle, lo que hacen es acusarlo. O sea, yo creo que si nosotros viéramos a alguien que aunque estuviera sufriendo digamos, por su propio pecado, aunque fuera así, o sea, mostrar por lo menos algo de empatía con esa persona, mostrar solidaridad, reflejar la gracia de Dios. Pero vemos que los amigos de Job simplemente lanzaban acusaciones a diestra y a siniestra. Y Job, un hombre que no solamente con dolor físico, sino con dolor emocional, pérdidas totales que tuvo, no solamente murieron sus hijos, sino también sus empleados. Yo creo que todo eso agravaba más la situación de Job. Bien, entonces vemos aquí, estamos aquí en el versículo 3. Dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Dice: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Mire, Job, no me imagino yo el dolor, y era una de las angustias, de pronto, de las preocupaciones que tenía Job. Cuando los hijos estaban en vida, vemos que Job ofrecía sacrificios por sus hijos, y él decía, bueno, por si mis hijos hubieran pecado, o sea, él quería que ellos estuvieran en paz con Dios, que estuvieran a cuentas con Dios, aunque Job no sabía de pronto de la situación de ellos, pero él ofrecía sacrificio, porque yo creo que
Nosotros como padres cristianos deseamos que nuestros hijos estén en comunión con Dios, deseamos que nuestros hijos estén a cuenta con Dios y nos preocupamos por esto tal vez y oramos. Es posible que oremos diariamente por nuestros hijos, pero vemos aquí que con absoluta crueldad pone la muerte de sus hijos frente a su rostro. Job ciertamente se preocupaba por esta situación y Job ofrecía sacrificios por ellos sin saberlos, es decir, sin saber si habían pecado o no. Si los hijos de Job pecaron en sus celebraciones, porque es lo que nos dice la Biblia, que ellos celebraban, que cada uno en su día, probablemente en el día de su cumpleaños, si ellos pecaban pues gravemente, esto no lo registra la Biblia. La Biblia no nos dice pues que tuvieran excesos, aunque los pudieron haber tenido. Bueno, mire, esta es una aplicación errónea, ¿sí? De asumir cosas que no sabemos, juzgar a la ligera. Esto en realidad es insensible de la verdad, esto nos muestra. Y algo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué hombre hay sobre la tierra que no peque? Es común a la raza humana el cometer pecado, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Eso incluye a Job, a los hijos de Job y a cualquiera, al mismo Bildad, a Elifaz, a Zofar, a todos, no hay ni siquiera uno que puedan excluirse o que podamos excluirnos de la lista de los que hemos pecado contra Dios, porque todos lo hemos hecho. Bien, lo que tal vez Bildad asumió es que se refiere a un pecado atroz, ¿cierto? Si fuera el caso, el pecado no fue la ocasión de su muerte, ¿sí? Vemos que por esta razón no murieron los hijos de Job, aunque hubieran pecado atrozmente. Sin embargo, aunque esta no fue la ocasión de la muerte de los hijos, no hubo injusticia de parte de Dios. Suficiente pecado en cada uno para merecer más que cualquier aflicción, ¿sí? En la tierra. O sea, todos merecemos, ¿cierto? Todos merecemos, digamos así, la recompensa a nuestro pecado, a nuestro extravío. Dios no fue injusto. Bueno, sabemos algo, debemos tener en cuenta que la ley de la recompensa ignora la gracia de Dios que siempre ha existido. Aún antes de que Cristo se hiciera hombre, ya estaba la gracia de Dios sobre la humanidad. Entonces aquí, como habíamos dicho, Bildad, un hombre tradicionalista y legalista, ¿sí? Que ignoraba la gracia de Dios. Él no tenía compasión, ni viendo la situación en la cual se encontraba, ni viendo tal vez su cuerpo supurando, ni viendo su cuerpo maloliente, o sea, ni viendo todas estas condiciones en las cuales se encontraba. No fue movido a misericordia, a hablarle, a consolarle, sino que dice Job en un capítulo anterior, dice que todo auxilio me ha faltado. Cuando él dice que los amigos o la familia van y ayudan al que ha padecido, al que está padeciendo, o aún si hubiere pecado la persona, pero aún así le recibe ayudas, pero que él nada, aún siendo íntegro de corazón, que todo auxilio le había faltado. Bueno, entonces algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que estos pecados, digamos así, en la mentalidad de los hebreos, ellos pensaban en esta ley, ¿cierto? La ley de la causa y efecto. Y ellos pensaban, porque cuando recordemos algo, cuando Jesús sana a un ciego, pero antes de esto le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este hombre haya nacido ciego? Porque era ciego de nacimiento. Entonces ellos pensaban que siempre era causa pues de algún pecado, que el pecado estaba de por medio, era el pensamiento de ellos. Pero ¿qué les dijo Jesús? Ni ni sus padres han pecado, sino que es para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces no siempre. También hay muchos que piensan que si hay una enfermedad grave, si hay un cáncer o algo así, que eso es por causa del pecado, pero no siempre es así.
vemos que las causas de las enfermedades son muchas, las causas de los accidentes son muchas, aunque sí, a veces es consecuencia del pecado, otras veces es consecuencia de las malas decisiones, otras veces es consecuencia de estar pasando por una prueba. Bueno, hay diversas causas por las cuales una persona puede estar pasando por dificultades, por momentos difíciles, pero no siempre podemos decir que es por causa del pecado. Entonces, esto podemos ver que era el pensamiento común en los hebreos. En la antigüedad se pensaban de esta manera. Dice así el versículo 4. Bueno, ya lo leímos, ¿no? Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Bueno, si tú dices, tal vez Bildad quiso expresar esto, si tú dices que tú no pecaste, entonces fueron tus hijos. O sea, si tus hijos pecaron, ellos están recibiendo la retribución a su extravío, podemos decirlo, ¿cierto? A su pecado. Pero vemos que no siempre es así y que esto es una manera muy cruel, muy hiriente de hablarle a una persona que está todavía en luto, que está sufriendo la pérdida de sus hijos. Bien, versículo 5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bueno, analicemos un poquito estos versículos, que está poniendo un condicional allí en el versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios. Bueno, Bildad está asumiendo que Job no busca a Dios. Dice, si tú lo buscares, si tú estás mal es porque no buscas a Dios, es porque no ruegas al Todopoderoso y también porque no eres limpio ni recto. O sea, esto es lo que Bildad está asumiendo acerca de Job. Nosotros debemos de tener cuidado de hacer juicios a la ligera, de pensar que la situación de alguien, la situación difícil de alguien es porque no busca de Dios, porque no ora, porque no lee la Biblia. Muchas veces, incluso cuando vemos personas con depresión o con tristeza profunda, podemos decirle, no, es que ore, y mandamos a la persona a que ore, y no tenemos en cuenta que pueden ser muchas causas. Hay veces que la gente necesita nuestra compasión, no que les acusemos, no que les acusemos de no buscar a Dios. Es que como usted no ora, es que si usted orara, es que si usted buscara más. O sea, hay veces, hay momentos que todas estas cosas, digamos, quedan sobrando, que todas estas palabras quedan sobrando. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si esa persona sí está orando, si esa persona sí está buscando de Dios, pero aún así hay situaciones, hay desiertos, todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por desiertos, por todo este tipo de cosas. Entonces, no asumir lo que no sabemos. Dice así, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Bueno, y dice que si fueres limpio y recto, luego se despertará por ti. Bueno, esa palabra despertará, vemos que es un antropomorfismo, es decir, antropomorfismo es un atributo humano que es algo humano que se le atribuye a Dios, ¿sí? Algo que hacemos los seres humanos, pero que obviamente no quiere decir que Dios duerma y en algún momento se va a despertar, ¿cierto? Sino que es un antropomorfismo, o sea, es una forma típica de hablar en el lenguaje, la poesía hebrea, es típico. En los salmos vamos a encontrar mucho estos antropomorfismos. Bien, dice así que, bueno, cuando dice que hará próspera la morada de tu justicia, lo que quiere decir es que bendecirá a tu familia bien ordenada y todo lo que hagas en ella prosperará. Sí, bueno, mire, todo lo que vemos allí, luego dice que aunque tu principio haya sido pequeño, o sea, él está partiendo, Bildad está partiendo de este momento. ¿Por qué? Porque antes de que le pasara todas esas tragedias, Job era un hombre grande.
Era un hombre grande entre los orientales, con mucho dinero, un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, como el mismo Señor atestigua de él, y un hombre muy rico, ¿sí? Muy pudiente. Pero aquí dice, aunque tu principio haya sido pequeño, o sea, lo que está asumiendo Bildad es que si empieza desde ese momento tan atroz en el que él se encuentra, en esa situación tan baja, por así decirlo, ¿cierto? Cualquier otra persona en el mundo, digamos así, un habitante de calle, tal vez pudiera físicamente, en la condición que se encontraba, tal vez pudiera verse mejor, en el sentido de que no tenía esa enfermedad maligna, o que tal vez estas personas no tenían ese dolor de haber perdido los hijos y haberlo perdido todo. O sea que la condición de Job fue muy baja, realmente su condición emocional, económica, sentimental, porque recordemos que la esposa le habló contra Dios, le dijo, le incitó a pecar contra Dios. Entonces no era esa ayuda que Job necesitaba en esos momentos, ni aún sus amigos. Entonces la condición de Job en este momento era bastante baja. Yo creo que en el mundo en el cual él estaba, yo creo que él, en la época en la que él vivió, en el país, entonces yo creo que no había alguien, así como él fue el más grande en donde él estaba, en su tierra, yo creo que igualmente no había en esa situación alguien más bajo, en la situación más difícil que él estuviera pasando. O sea, yo creo que él era el que más sufría y el que menos, o sea, el que había perdido todo. Bien, entonces dice, entonces lo que Bildad está asumiendo probablemente es que si empieza desde ese momento y sigue los consejos, ¿cierto? De Bildad, un hombre que se cree tal vez con mucha experiencia, que cree en las tradiciones, que él como que busca en libros de su época, ¿no? Para saber, y eso es lo que más adelantico le va a decir, que indague en los archivos del pasado. Bueno, dice así que tu postrer estado será muy grande. Sí, mire, estas son verdades. Todo esto es verdad, podemos decirlo, pero mal aplicado. ¿Sí? Bueno, esto que su postrer estado será muy grande, eso de alguna manera, eso se cumplió. ¿Sí? Aunque Bildad lo aplicó mal, o sea, todo lo que le está hablando, muchas cosas son verdades, pero las está aplicando mal en la ocasión incorrecta, en el momento incorrecto, pero esto se cumplió. Luego vemos la prosperidad de Job, o sea, prosperó grandemente y entonces de alguna manera, ¿no? De alguna manera se cumplió. Bueno, aunque sabemos que esto que le estaba diciendo lo estaba haciendo para acusarlo, ¿cierto? Esto se cumplió, aunque lo que él estaba haciendo era acusarlo. Bildad estaba hablando verdad, una verdad que no aplicaba a Job en este contexto. Se equivocó al juzgar a Job. Qué triste es cuando nosotros acusamos a alguien sin saber la verdad, cuando nos equivocamos. Ay, muchas veces o algunas veces he recibido eso, ay, qué pena, yo te juzgué mal, me dejé llevar por lo que me dijeron. Bueno, sí me han dicho en alguna ocasión esto. Y qué triste se siente cuando uno lo acusa, ¿no? De algo que de pronto no hemos cometido. Bien. Bildad estaba en lo cierto en sus afirmaciones de la verdad, pero equivocada al aplicarlo a la situación de Job. Continuamos allí, versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Bueno, lo que está diciendo es que deben de, tal vez como les decía, Bildad buscaba, y le estaba mandando, averigüen los escritos. Bueno, los escritos de antes eran en papiro, ¿cierto? Era un papel que ellos hacían de este mismo planta, un junco que más adelante también lo va a nombrar, es como un junco que hacían allí, de ahí sacaban
ese papel sobre el cual ellos escribían. Ellos tenían, ¿no? O sea, Egipto tenía las bibliotecas. Digamos que Egipto, Alejandría, bueno, fueron famosos por tener archivos, ¿sí? Archivos antiguos, escritos antiguos de la humanidad, ¿no? De la civilización. Entonces, muy probablemente Bildad tenía acceso a esto y les estaba mandando, ¿no? A Job para que buscara en esto. Bueno, entonces dice el versículo 11: ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza estela de araña. Se apoyará en él su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. Bueno, aquí lo que está diciéndole, mira Job, tú eres aunque no le está diciendo propiamente que es un hipócrita, es lo que le está dando a entender, que es así como, y todas estas metáforas que Bildad utiliza para acusarle, ¿no? Para acusarle de hipocresía, ¿cierto? Cuando dice que los juncos, bueno, ahí cuando habla de los juncos y de la, bueno, es en el versículo 11, dice: crece el junco sin lodo. Bueno, ahí el junco se refiere al papiro que hablaba ahorita, ¿sí? Son como algo así parecido a la guadua, ¿sí? Que crecen en lugares muy húmedos, en el barro, digámoslo así. Y también dice que crece el prado. Bueno, ahí la palabra prado quiere decir bandera, y esa palabra bandera pues se refiere a hierba, ¿sí? A hierba del prado, es lo que quiere decir allí. Bueno, entonces está haciendo la comparación de esto, ¿cierto? Entonces, a esta pregunta, ¿crece el junco sin lodo? Pues obvio que no, ¿cierto? ¿Crece el prado sin agua? Lógico que no. O sea, lo que él está diciendo ahí es comparando, bueno, así como, y así que aunque fuere verde, estas plantas que ya leímos, aunque en su verdor y sin haber sido cortado, o sea, no necesita que nadie las corte, pero ¿qué pasa? Que antes de que las corten se seca. O sea, si le falta el agua, se seca primero y más ligero que toda hierba. Y está diciendo, bueno, así como ellos se secan aún sin que los corten, también tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá. O sea, está acusando a Job en todo esto, está comparándole, ¿cierto? Y también le está comparando también a una tela de araña, ¿sí? Que aunque sea la casa para la araña, ¿cierto? Sea ahí, pero que ella no es algo fuerte, o sea, que la telaraña no es algo fuerte, sino que uno con una escoba o con un trapito nomás llega y la barre y se acaba fácilmente, o sea, que no es fuerte, que asimismo son a todos aquellos que no buscan de Dios o que se apartan de Dios. Y también está haciendo mención, bueno, de que la esperanza del impío perecerá, ¿no? Está queriéndole decir que él es impío y que por eso está sufriendo. Y bueno, y también le está hablando de un árbol verde, ¿sí? Un árbol grande que tiene buenas raíces, que ha formado sus raíces por debajo, es decir, está bien arraigado al terreno, pero que si lo cortan, o sea, ese sí ya no es que se seca allí, sino que si llegan y lo talan y le sacan las raíces, lo desenraizan, ¿cierto? Que también igualmente se va a secar, y que aunque por muchos años haya estado allí, fue verde, tuvo renuevos, tuvo hijos allí, pero que si lo sacan y sacan todo esto, ¿qué pasa?
igual se va a secar, y también dice que el lugar no lo va a conocer más, ¿sí? Que el lugar donde estuvo, el terreno donde estuvo, ni se va a acordar de que él estuvo ahí, y simplemente del polvo de la misma tierra van a salir nuevos árboles que lo reemplacen. Es decir, el hombre impío, el hombre que no busca de Dios, el hombre malo, el malvado, simplemente tiene su reemplazo, ¿sí? Entonces que Job tal vez mostraba mucho de lo que tenía, mostraba pues de su integridad tal vez, mostraba todas sus riquezas, toda su prosperidad, floreciente con su familia, con sus hijos, con todo esto, pero que eso solamente fue temporal, pero que en realidad Job era hipócrita. ¿Y por qué? Porque eso se veía reflejado en lo que estaba pasando, o sea, en la situación que él estaba viviendo, eso se veía reflejado. Y eso es lo que está acusando, le está acusando Bildad a Job. Bien, dice así, versículo 20, dice, he aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos, aún llenará su boca de risa y sus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Bueno, ahí Bildad llega a una conclusión, resume todo lo que ha dicho. Sí, dice, bueno, Dios no aborrecerá al perfecto. Si usted está en esa condición es porque usted mal hizo, mal pecó. Dios siempre es justo. Vemos que dice que sale como en defensa de Dios, de que Dios es justo, de que como así, que si Él está pasando por eso, Dios es justo, absolutamente justo, y que si Él está pasando por esa situación es por culpa de Él. Dice, bueno, dice que llenará la boca de risa y sus labios de júbilo. Imagínate en una situación como la de él, sea quien que haya perdido sus hijos y esté en la situación, ¿quién va a pensar en júbilo, en risas, en reír? O sea, yo creo que esta no es el momento para reclamar de pronto, pero es que si estás sufriendo es por tu culpa, si no has vuelto a sonreír es culpa tuya. Pero vemos que le da como un remedio, pero le dice, bueno, yo te voy a decir qué tú tienes que hacer, ¿cierto? Arrepiéntete, vuélvete, de mañana busca al Todopoderoso para que Él se despierte por ti, y todo lo que ya le había dicho. Pero llega nuevamente a la conclusión de que en el versículo 22 dice, los que te aborrecen serán vestidos ¿de qué? De confusión, y la habitación de los impíos perecerá. O sea, allí en el versículo 21 parece dar como una palabra de esperanza, ¿cierto? Para que nuevamente vuelva a sonreír. Mire, Job había perdido toda esperanza de sonreír. Job ya no creía que su situación iba a mejorar. O sea, ya hemos visto en capítulos anteriores de que Job incluso quería la muerte, que Job pedía ya descansar, estar en paz, no estar bajo la mirada vigilante de Dios, ¿no? Que él se sentía así, sentía que Dios lo estaba vigilando, y por eso él pregunta, pero ¿quién es el hombre para que lo visites cada mañana, para que pongas en él tus ojos, tu mirada? O sea, Job se sentía de esa manera. Bueno, aquí voy a hablar de algunos dichos de Bildad que podemos analizar de lo que ya hemos leído. Bueno, primero, la vida es tan corta que no hay tiempo para obtener sabiduría, ¿cierto? Era lo que él decía ahí en uno de esos capítulos que vimos, de esos versículos que vimos allí, que la vida es tan corta, ¿cierto? Que no hay tiempo. Dice que nosotros somos de ayer, dice Bildad. Pero mire, en Proverbios nos dice algo. Vemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que, mire, nosotros ya sabíamos también cuando estudiamos Proverbios de que nadie nace siendo sabio. La sabiduría es algo que se adquiere, es algo que se aprende, es algo que podemos aprender, que no hay alguien que... No, al contrario, antes las personas, dice la Biblia, que nacemos con necedad, que la necedad está ligada al muchacho. Entonces, ¿cómo una persona se vuelve sabia? Bueno, siendo instruida, apartándose del mal, obedeciendo la palabra. Entonces es posible, aún desde muy pequeño. Mira, hay niños, incluso jovencitos, que se ve la sabiduría en ellos.
No necesitan ser viejos. En cambio hay viejos que uno ve que les hace falta la sabiduría, o sea, que los años no les ha bastado y que siguen con cosas de niños, o sea, con cosas inmaduras, que no han superado algunas etapas, o sea, eso se ve. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en sabiduría, en palabra. Entonces sí se puede ser sabio siendo joven. Otro de los dichos. Solo los perfectos pueden acercarse a Dios. Mire, en nuestras fuerzas no podemos acercarnos a Dios. Basta con reconocer nuestro pecado, así como el publicano. Bueno, cuando Jesús, recordemos, un fariseo fue y: Señor, gracias porque no soy como él de acá. ¿Qué pasó? Bueno, al altivo el Señor mira de lejos. Pero ¿qué pasó con aquel publicano que reconoció su bajeza, que reconoció su pecado? Bastó con eso. Mire, no tuvo que ser perfecto. En ese momento el publicano tenía mucho pecado, pero ¿qué pasó? Reconoció. Y ¿cómo salió después de ahí? Salió justificado. ¿Por qué? Porque no es nosotros, es cuando Dios nos justifica. No es lo bueno que nosotros hagamos, no es nuestra perfección, en nuestras fuerzas, es Dios. Es Dios el que nos justifica. O sea, esa justicia es imputada, o sea, es algo que Dios nos da. No necesitamos ser perfectos para acercarnos a Dios. Dice que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Así como el publicano reconoció que había pecado y se humilló ante Dios, salió de ese lugar libre de cargas, libre de pecado, porque recibió de Dios. Bien, otro de los dichos. Siempre recibimos lo que merecemos. Bueno, esto, la ley de la siembra y la cosecha, o la ley de la causa y efecto. Bueno, esta ley es cierta, por supuesto, que el que siembra escasamente, segará escasamente también, pero bueno, esto se utiliza en la Biblia mucho en el contexto agrícola, ¿cierto? El Señor también dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Bueno, ahí también nos está hablando. Pero mire, algo que tenemos que tener en cuenta es que esta ley no siempre se cumple en nuestro plano terrenal, pero sí en lo espiritual. O sea, en lo físico no siempre vamos a ver respuesta, de que siempre cosechamos lo que hemos sembrado. O sea, siempre no lo vemos así, porque a veces nos pasan cosas que uno dice: Señor, pero ¿yo qué hice para merecer esto? O sea, a veces no siempre la vemos. No vemos, a veces queremos hacerle bien a alguien y a veces nos pagan por otro lado con mal. O sea, a veces no siempre se cumple en el plano terrenal, en lo físico, pero en lo espiritual y en lo eterno siempre se cumple. O sea, en lo que permanece para siempre. En muchos de los contextos que el apóstol Pablo habló acerca de la resurrección, en esto siempre dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará que corrupción y muerte. O sea, siempre se va a cumplir que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Eso siempre se va a cumplir. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ya en lo espiritual siempre se va a cumplir, ¿cierto? El que muere en Cristo también vivirá con Cristo. Siempre esta ley espiritual siempre se va a cumplir, aunque no siempre en lo terrenal. Bien, otro de los dichos, el cuarto. Podemos aprender del pasado, pero esto no debe ser un ancla que nos detenga, ¿sí? O sea que lo que Bildad le hizo fue mandarle pues a Job a que buscara, a que indagara, ¿cierto? A que inquiriera, es decir, investigue, y verá que siempre, o sea, que mire pues al pasado. Entonces, podemos aprender del pasado, pero esto no debe ser un ancla que nos detenga. El hecho de que algo se haya dicho durante años no garantiza que sea lo correcto. Sí, a veces podemos pensar: no, es que esto siempre ha sido así, o las tradiciones siempre han sido así, mi familia siempre fue de determinada religión, entonces mis hijos van a ser así, y aunque estuvieran errados, o sea, hay gente que no investiga en esas cosas. ¿Sabes? ¿Por qué la tradición? ¿Cierto? Porque esto, porque lo otro. Siempre nosotros debemos sí saber si las cosas que se dijeron en el pasado eran ciertas o no.
o simplemente fue una tradición que se pasó de boca en boca oralmente, ¿cierto? Pero que no tiene ningún fundamento, o sea, que puede ser algo erróneo, ¿no? Porque a veces nuestros padres, y a veces uno pregunta, bueno, ¿qué quiere decir este dicho? Ah, bueno, los dichos no siempre son muy ciertos, pero no siempre son aplicables de la misma manera, ¿cierto? Hay dichos que aplicamos mal, o hay dichos que no siempre van a cumplirse. Entonces, no hay que anclarse al pasado. Ay, no, es que si mis padres me enseñaron esto, es que es así. Y mucha gente no sigue adelante, no mejora su situación porque por estar pensando en el pasado. O sea, no miran al frente, no miran hacia el futuro por estar pensando en qué, en el pasado. Bien, la conclusión de este mensaje, entonces, mire, no necesita, a cada una de estas 4 vamos a darle una conclusión. No necesitamos ser viejos para ser sabios. ¿Listo? Lleguemos a esa conclusión. Desde ya, no importa la edad que usted tenga, usted puede alcanzar sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová y aprender de la palabra de Dios. Segundo, no necesitamos ser perfectos para acercarnos a Dios. Es algo maravilloso saber que nosotros, siendo imperfectos, siendo seres imperfectos, podemos acercarnos a Dios con un corazón que se humilla ante Él, porque Él no lo va a despreciar. Cuarto, las cosas no necesariamente tienen que ser como fueron antes. O sea, no necesariamente para usted avanzar. Muchas veces sí hay cosas que hay que tener en cuenta, pero no siempre hay que poner nuestra mirada solamente en lo pasado. ¿Por qué? Porque hay cosas erradas, hay cosas que están mal, que en algún momento se desviaron de la verdad o que aprendieron mal o porque a alguien se le ocurrió inventar algo, lo plasmó y dijo, bueno, de aquí en adelante, ¿cuántos errores no se han pasado de generación a generación, de familia en familia? ¿Por qué? Porque nadie se detuvo a ver dónde estaba, qué estaban haciendo mal y cambiar eso, ¿no? ¿Cuántas familias, por ejemplo, tristemente pasan por un, digamos, hay familias que son de borrachos, sí, que son alcohólicos, y eso se lo pasaron al otro, no es que así es como se disfruta la vida, y eso se lo pasaron, y así, son generaciones que han sido tristemente, o sea, pasan por este flagelo del alcoholismo y ninguno de ellos ha detenido a pensar, pero esto está mal, esto atenta contra la salud, esto acaba con nuestra economía, sino que continúan pasándosela de generación en generación, o sea, aumentando más el mal, continuando pues con esta maldición del pecado, porque el pecado es una maldición. Entonces, tener en cuenta eso. Y último, recibiremos lo que no merecemos. ¿Qué merecíamos nosotros? Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el castigo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuántos de nosotros no merecemos la enfermedad, no merecemos la ruina? Porque tal vez algunos han robado, algunos mienten, bueno, de muchas maneras, pero somos merecedores. ¿De qué? De castigo. Somos merecedores de todo esto. Pero ¿qué pasa? Mire, por la gracia de Dios, hay que tener en cuenta que sobre todo abunde la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué recibiremos? Recibiremos y hemos recibido ya el perdón. ¿Merecemos el perdón? No lo merecemos. Merecemos todas las bendiciones de Dios con las cuales nos bendijo en los lugares celestiales. No merecemos todas esas bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, Bildad solo se centra en lo temporal, no se centra en lo eterno. O sea, ellos solamente, muchos, bueno, aquí los amigos de Job, vemos que ellos, y aquí especialmente Bildad, se centra en qué, en lo temporal. Ay, no, es que yo como te veo que estás enfermo en este momento, te veo que estás sufriendo en este momento, te veo que perdiste tu familia, y está viendo, y dice, no, pues tú vas a ser grande, tú vas a tener nuevamente riquezas, si sigues mi consejo y todo esto, pero no estaba teniendo en cuenta lo espiritual, lo eterno, lo que no es temporal, lo que Dios nos ha prometido a nosotros. No, Dios no nos ha prometido aquí bendiciones materiales, ¿sí? Que llegan, sí, como consecuencia, digamos así, porque, por ejemplo, cuando Salomón pidió sabiduría, no pidió algo material, pidió algo espiritual, ¿cierto? Que era mejor, pero mire, Dios le dio también bendición
económica, lo que él no había pedido, ¿sí? Entonces, muchas veces, aunque no recibamos las cosas acá, aunque muchas personas tal vez no se sanen nunca de su enfermedad, vemos el caso del apóstol Pablo, él tuvo un aguijón y Dios le dijo, no, quédate, o sea, que mi gracia te baste, y o sea, el apóstol Pablo, quien Dios usaba en muchas sanidades, en muchos milagros, sin embargo no recibió sanidad física en ese sentido, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esto, pero ya en este momento el apóstol Pablo, ¿cómo está? Está gozando, y el mismo Job, ¿cómo están en este momento? ¿Sí? O sea, no nos centremos solamente en como hizo Bildad, que se centró solamente puso su mirada en las cosas terrenales. No, hay que mirar es en lo de arriba, porque finalmente este mundo es temporal, este mundo es pasajero, y por mucho que vivamos 100 años o más de 100, eso no es nada en comparación con la eternidad. Bien, entonces esto nos enseña a nosotros de que no debemos poner nuestra mirada en las cosas de aquí y que tampoco debemos juzgar a una persona por lo que vemos. Debemos ser empáticos y si alguien necesita de nuestra ayuda, no hablar a la ligera, no hablar apresuradamente, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Bien, de esta manera terminamos con este capítulo 8. Que el Señor les bendiga.